Radio Andújar. Al inicio del año, otro recorrido que teníamos pendiente hacer, porque ha sido, digamos, la gran incógnita. Escuchábamos en diciembre de todo acerca de si se iba a hacer una incorporación a las aulas con normalidad o no. Las comunidades autónomas han actuado de manera diferente. Nosotros teníamos que centrarnos en nuestro entorno más cercano, y tan cercano porque hemos querido saber cómo se está desarrollando la vuelta al cole tras el periodo navideño en el ámbito local, en Andújar. Por eso hemos querido que sea la concejala del área, Alma Cámara, quien nos acompañe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, aquí. Y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, pues justamente, concejala, eso queríamos saber. Había muchas dudas, la incertidumbre estaba lógicamente justificada por la situación de contagios que está viviendo todo el país, y evidentemente no se ha escapado la situación de Andújar con una alta incidencia, con muchos contagios, y no sabemos si esa vuelta a las aulas se ha hecho con total normalidad o ha habido cambios. Bueno, pues el día 4 de enero el gobierno se reunió para determinar si habían que adoptar algunas medidas debido, bueno, pues al aumento de contagio. Pero es verdad que desde el 1 de septiembre que los profesores, en este caso, se incorporaron a las aulas, posteriormente se incorporó el alumnado, en los centros educativos se están tomando unas medidas muy concretas, con lo cual el gobierno de la nación entendió que de momento no había que cambiar ninguna normativa, ni había que cambiar ninguna forma de dar clase como hasta ahora, porque seguimos con ventilación, seguimos con distancia dentro de la aula, con la mascarilla para primaria, secundaria, bachillerato y otras enseñanzas. En fin, que se están adoptando unas medidas que entendemos y estamos viendo que los resultados están funcionando. Son medidas muy concretas, muy exhaustivas, que se están llevando a rajatabla dentro de los centros educativos, y eso ha hecho pues que el número de alumnos que se han contagiado no ha sido determinante para cambiar esa forma de proceder y esa normativa, ¿no? Que hasta ahora pues se están regulando los centros de enseñanza. Bueno, siempre se ha dicho desde que diera comienzo la pandemia que se adoptaron protocolos, como usted bien indica, estrictos, que si hay algún sector en donde se sigue, justamente ha indicado usted la palabra, rajatabla, es en el ámbito educativo, pese a que toda la comunidad educativa se han estado quejando de no tener todos los medios necesarios para aplicarlo como corresponde, pero han sido exhaustivos y se ha seguido y se sigue a rajatabla. Así es, pero desde el minuto uno, desde que comenzó la pandemia, es verdad que la comunidad educativa se volcó por y para que el alumnado tuviera los menos cambios posibles y adaptarse a la situación pues que en ese momento había y que ahora pues venimos desarrollando. Pero es cierto que han sido pues protocolos muy estrictos y que se han llevado de forma muy exhaustivo, y además los niños en este sentido pues lo han asimilado, yo creo que incluso mejor que los mayores, y es verdad que desde que entran por las puertas de los centros, las distancias de seguridad, el lavado de manos, incluso todavía hay centros que miden la temperatura al alumnado, y yo creo que eso es lo que ha hecho que dentro del sector educativo, pues es verdad que la incidencia afortunadamente pues no ha sido sumamente elevada. Y una de las cosas en las que más se han insistido, han aclarado las autoridades, que la mayor parte de los casos que se han producido de contagios en menores han sido fuera del aula, que no se le puede echar la culpa a los colegios, ha sido fuera del aula. Así es, además en el momento que se detectaban, las familias lo hacían saber a los centros educativos, se activaba el protocolo en el que pues los contactos estrechos hasta pues prácticamente hasta antes de Navidad, pues esos contactos estrechos se confinaban en su casa durante unas semanas, y si no presentaban síntomas se hacía su
su test, su PCR y volvían al aula. Ahora no, ahora bueno, sí hay un pequeño cambio y es que esos contactos estrechos, si no presentan síntomas, pues habrá una vigilancia de esos síntomas, de que no aparezcan durante 10 días, pero pueden continuar con su asistencia a clase de forma normal. Con lo cual, bueno, pues estamos evolucionando. Es verdad que en este mes también ha habido una alta incidencia de vacunación en el alumnado menor de 12 años, con lo cual, pues, es verdad que estamos andando a pasos agigantados, pues, para enfrentarnos a esta pandemia. ¿Tiene usted conocimiento de los centros educativos en Andújar que esté todo en orden ante esta vuelta al cole tras el periodo navideño? Quiero decir, que no tengamos aulas confinadas, que no haya bajas entre el profesorado. ¿Tiene conocimiento o información al respecto? A ver, sí es verdad que de momento las aulas no se van a confinar. Debería de haber un número de alumnos considerable, en concreto pues más de 5 alumnos, para que pues se valorara la opción de confinar, pero de momento las cosas se van a hacer como se venían haciendo, de forma muy rigurosa, como digo, pero que se ha visto y se ha comprobado que han funcionado muy bien. Prácticamente casi el 100% de todo el profesorado está incorporado y prácticamente también el 100% de todo el alumnado. Hay algunos, es verdad que hay algunos alumnos que están contagiados durante este periodo navideño, pero que prácticamente, bueno, pues podemos hablar de un 90 y mucho por ciento de incorporación a las aulas, con lo cual, bueno, pues dentro del sector educativo podemos hablar de unos datos positivos. Tampoco sé si tiene usted conocimiento de cierto descontento que hay ahora con este protocolo de si ha sido contacto con algún positivo, lo que hay que hacer hasta determinar si estás contagiado o no estás contagiado. En el caso de un profesional de la enseñanza que ha podido estar en contacto con un positivo, que tiene sus dudas de si lo es, no tiene la baja hasta que no tiene, digamos, el resultado del test. Y mientras llega el resultado del test, tiene que estar incorporado a su trabajo. ¿Le han llegado a usted esas quejas? Sí, conozco ese malestar que hay por parte del profesorado. Es cierto que que además se ha ampliado no solamente al sector educativo, sino a todos los sectores profesionales, que mientras que uno no presente síntomas puede perfectamente desarrollar su trabajo y claro, hasta que ese test no dé positivo, pues no se formaliza la baja laboral. En fin, es verdad que está habiendo, ¿no?, continuos cambios y estamos viendo, que al final hay cambios que se están produciendo, que verdaderamente sí están funcionando, porque pues poco a poco es verdad que estamos viendo que aunque siga habiendo hospitalizaciones, aunque siga habiendo desgraciadamente, ¿no?, enfermos en la UCI, pero ha bajado considerablemente. No son los datos que teníamos en el 2020 ni en el primer semestre del 2021, con lo cual yo creo que ese incremento en la vacunación, en el que todo el mundo se esté vacunando, casi todo el mundo, pues la verdad es que, afortunadamente estamos en uno de los países con más alto porcentaje de vacunación, y creo que eso también está haciendo que, aunque el número de contagios está aumentando, por lo menos los datos son más altos, ¿no?, que en meses anteriores, pero sí es verdad que el nivel de sintomatología o de enfermedad o de problemática que pueda ocasionar esta enfermedad, pues no está siendo la misma que hace unos meses, afortunadamente. En términos generales, sí. En el caso de las personas con patologías severas, graves o crónicas, sigue siendo igual de peligroso, quizás más, porque si aumentan los contagios casi que lo ves más cerca, ¿no?
sí, pero es sí, sí, cierto que sí. en una gran mayoría, bueno, pues no tiene nada que ver con el principio de la pandemia. Concejala, desde la concejalía que usted coordina y dirige, se prepara anualmente unos programas como oferta educativa para los centros. ¿Cómo está la situación este año con esa oferta y demanda por parte de los colegios en Andújar? Sí, está habiendo un alto, bueno, porcentaje de demanda, de solicitudes en cuestión de las actividades que planteamos en la oferta educativa municipal, que como, bueno, pues ustedes saben, hay más de 100 actividades que se oferta a la comunidad educativa. Este año hay bastantes novedades respecto a años anteriores, pero es verdad que ha habido actividades que se han suprimido por la situación pandémica que tenemos. Lo que sí, vamos en estrecha coordinación con la Delegación de Educación para que sean, bueno, pues actividades que estén bajo la normativa que ahora mismo los centros educativos se están rigiendo, bajo los protocolos, ¿no?, de seguridad que se están rigiendo. Y evidentemente, pues con todas las normas de seguridad vamos a seguir pues ofertando esas actividades. Esta mañana en concreto hemos estado planificando y ya programando con la solicitud de los centros educativos que no habían llegado, pues las diversas actividades que van a empezar a funcionar pues en 2 semanas. Uh-huh. ¿La comunicación con los centros educativos al 100%? Sí, sí, sí. Concretamente, bueno, pues es verdad que estamos en continua coordinación también con la delegación, como no puede ser de otra manera, en concreto con la inspección. Y bueno, es la única forma que se tiene de funcionar correctamente cuando varias administraciones y van de la mano, y al final eso revierte positivamente en los centros educativos. Y los centros educativos, teniendo una coordinación estrecha con el ayuntamiento y el ayuntamiento con los centros educativos, pues es cuando, ¿no?, todo funciona bastante mejor. ¿Sabe usted? Porque hay actividades desde el ámbito educativo que, bueno, supone o trae un añadido que son las aglomeraciones. Es el caso de la Semana Santa Chica, es el caso de la romería, con esa actividad tan maravillosa que organizan los centros de Andújar. ¿Sabe si eso se mantiene o son actividades como algunas otras que tienen ustedes, por otra parte, en su programa, que se quedan suspendidas por el momento ante la situación? A ver, sería muy pronto determinar ahora si se va a llevar a cabo una Semana Santa Chica o se va a llevar a cabo una romería escolar, porque, bueno, pues a vista de 3 meses pueden pasar muchas cosas. Esperemos que, bueno, que se puedan desarrollar, porque eso, pues, que eso al final el resultado es que vamos evolucionando favorablemente. El primer trimestre ha sido pues un trimestre con mucho sentido común, muy restringido a la hora de llevar a cabo actividades presenciales, y de hecho una de las actividades de las que más participan los centros educativos, que son la muestra de villancicos, tanto para los centros escolares como para adultos, pues se ha tenido que llevar este año también de una forma pues telemática, ¿no? Y dentro de los centros educativos grabaron sus actuaciones, las actuaciones que iban a desarrollar en el teatro, y bueno, y finalmente pues se hizo una grabación de un vídeo y se ha subido a las redes, ¿no? Entonces, sería muy prematuro hablar ya, como digo, a vista de 3 meses de una Semana Santa que aglutina a tantísima gente, o de una romería escolar en la que muchos centros, prácticamente todos los centros de nuestra localidad, incluso de fuera, como bien saben que viene, ¿no?, el centro educativo de Colomera, pues sería a lo mejor poco prudente por mi parte anunciar que se vaya a producir o que no se va a producir. Es cierto que sí, durante el primer trimestre hemos estado hablando con los centros educativos que lo organizan, y bueno, se han estado barajando varias posibilidades, pero a día de hoy todavía no se ha tomado una decisión de si se van a desarrollar o al final se van a suspender.
Lo entendemos. Una cosa más, del resto de centros en Andújar, como puedan ser los institutos o el centro, el CEPER Pedro de Escabias, ¿qué conocimiento, qué información tiene al respecto? ¿Hay normalidad también con esta incorporación? Sí, normalidad absoluta dentro de la aula y bueno, y esperemos que así siga siendo hasta final de curso. ¿Mantienen algún tipo de encuentros a lo largo del año en torno a la evolución del coronavirus, no ya en el ámbito educativo, sino en este terreno protocolario de defensa frente al virus? Sí, estamos en estrecha comunicación también con salud y bueno, y también los centros educativos pues nos van trasladando esas instrucciones que van recibiendo también, ¿no? Y como he dicho antes también con el servicio de inspección de la Delegación de Educación, pues vamos coordinándonos y vamos pues teniendo toda la información de primera mano y actualizada. Me va a permitir que en calidad de concejala de Economía y Hacienda al inicio del año le haga una pregunta que tiene que ver con los presupuestos aprobados con los últimos días del mes de diciembre y que entendemos siguen esa burocracia para su entrada en vigor, ¿no? Que todavía no se ha hecho efectiva, ¿no es así? Así es. Bueno, como bien saben, se aprobó el presupuesto el día 29 de diciembre y bueno, pues en unos días entrará en vigor el presupuesto para el año 2022. ¿Satisfecha con lo que fue el desarrollo del pleno? Satisfecha porque el presupuesto del 2022 no ha sido un presupuesto fácil de elaborar. Ha sido un presupuesto en el que hemos tenido que tener en cuenta muchas circunstancias. La primera es que seguimos inmersos en una pandemia, pero bueno, sí a la vez que satisfechos por el presupuesto que vamos a desarrollar durante el periodo de 2022, pero a la vez nos entendemos como, bueno, pues la oposición sigue poniendo en tela de juicio esos presupuestos, sigue mintiendo a la ciudadanía con acusaciones que no tienen fundamento ninguno y que al final los datos son los datos. Los datos no se enmascaran, no se esconden, los datos son totalmente objetivos y no lo decimos nosotros, lo dicen los técnicos municipales del ayuntamiento como es el área de intervención. Con lo cual, bueno, pues ya está, al final lo importante es que se ha aprobado un presupuesto, se aprobó también las ordenanzas que entrarán también a partir de, bueno, han entrado ya a partir del 1 de enero, son vigentes y bueno, y al final pues será la ciudadanía la que finalmente determine si ha sido un buen presupuesto o no. Muy bien, pues no la interrumpimos más. Le agradecemos que nos haya acompañado y le deseamos lo mejor en este 2022, que ojalá termine con datos positivos y con buenas noticias a compartir. Gracias. Así es, Paqui. Ojalá que el 2022 traiga muchísima felicidad a todo el mundo. Gracias. Radio Andújar.